Y ese poder que actúa en nosotros por medio de la fe es suministrado por quién. ¿Quién suministra? ¿Cuál es la fuente de poder? Nosotros aquí tenemos una fuente de poder eléctrico que pasa por afuera y hay un cable que entra ahí y de ahí se saca toda la electricidad. Podríamos decir que de ese medidor viene toda la fuente de nuestro poder. Y si nosotros queremos luz, no podemos ir a ninguna otra fuente porque no tenemos otra. Es la única que tenemos acá. Ahora, el cristiano no tiene varias fuerzas de poder. Hoy día se habla mucho, en la nueva era, se está hablando que tú no tienes que pedirle a Dios. Nosotros somos dioses. Y tenemos un tremendo poder, así dicen, que nosotros no conocemos. Solamente tú tienes que visualizar lo que tú quieres. Y entonces, con la energía y el poder que viene del universo, el plasma, entonces ese poder se va a hacer manifiesto. Mentira de Satanás. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos criaturas de Dios que necesitamos una fuente de poder. Y bueno, ¿y cuál es la fuente de poder? Dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, ¿cuál es la fuente de poder? Cristo a través de él, por su Espíritu. Bueno, la Biblia nos dice que el Señor es el Espíritu. Jesucristo ha entrado a nuestra vida en el Espíritu. ¿Ya? Y si nosotros queremos esa fuente, tenemos que obtener ese poder del Espíritu Santo. Por eso, entre otras razones, Dios exhorta a los cristianos que tengamos una buena relación con el Santo Espíritu de Dios. Por eso la Biblia nos dice, no entristezcáis o contristéis al Espíritu Santo. Porque además de otras actividades que el Espíritu hace en nuestra vida, una de ellas es el poder que necesitamos cada día. Cada día nosotros necesitamos poder de Dios. Dios no nos ha dado poder para todo el año, sino que cada día vamos tomando el poder que necesitamos del Señor a través de nuestro alimento diario. ¿Ya? Ese poder viene del Espíritu Santo. ¿Ya? Ese poder de Dios viene en el Espíritu Santo y nosotros debemos, como decía, tener una buena relación con el Espíritu Santo. Lo que hemos creído, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y a través de ese Espíritu de Dios fluye el poder. Por eso que Satanás nos ataca mucho en esa área, para que nosotros no tengamos una comunión. El pecado impide una buena relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Si nosotros hemos apagado el Espíritu, por alguna razón, inmediatamente nuestra vida se convierte en una vida de esclavitud. El cristiano puede caer nuevamente en la esclavitud quizás que tenía antes. Y desdecir todo aquel poder de Dios hasta que retoma una relación en santidad, confesando sus pecados, con el Espíritu Santo, no entristece, y entonces comienza a fluir nuevamente el poder. Hay una figura bien interesante en el Antiguo Testamento, que es un hombre que se llamaba Sansón. Sansón tenía mucha fuerza. ¿Y dónde residía su fuerza? Bueno, no en su pelo, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Cada vez que él hacía algo, dice que descendía el Espíritu Santo sobre él y hacía maravillas. En ese tiempo la necesidad de mostrar el poder de Dios libertando al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba esclavo. ¿Ya? Entonces, pero su cabello era una señal entre él y Dios. ¿Ya? Entonces, al cortar su cabello, Dios no obró a través de él. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo, por decirlo así, en palabras nuevas testamentales, cuando cortamos nuestro cabello espiritual, por decirlo
decirlo así. Cuando rompimos la señal de una armonía con el Espíritu Santo, la fuente de poder no funciona. Y volvemos a caer en la murmuración, en el malpensar de la gente, en el enojo, en la ira, en guardar rencor, etcétera, 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 etcétera. Porque esa relación con la fuente está dañada. Así que, versículo 16 dice, para que habite Cristo. Esto es muy importante. Para que haya poder, tiene que estar la presencia de Cristo en nosotros. La presencia de Cristo que se manifiesta por el Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe, nuevamente insiste en este tema tan importante, que Cristo habita por la fe, por lo tanto el poder se manifiesta por la fe en vosotros. A fin, bueno, dice varias cosas importantes acerca al respecto, el versículo 19, y de conocer el amor de Dios, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 20, que es el que yo quería dirigirlos a ustedes. Y dice así, y aquel que, ¿está hablando de quién? Del Señor. ¿Y cómo es el Señor? Poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una de las cosas que tenemos que ver, ya que estamos introduciendo el tema de la supereminente grandeza del poder, que ese poder reside en Cristo, a través del Espíritu Santo. Ese poder es extraído, así como lo extrajo la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor, ¿verdad? Por la fe. Una iglesia que se mantiene en una fe inalterable de Jesucristo. Es una iglesia que está absorbiendo constantemente el poder de Dios y se está manifestando en muchas formas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el poderoso es el Señor. Esto es lo mismo que pasa, que la Biblia dice, por fe soy salvo, pero la fe no nos salva. La fe es el medio para salvarse. ¿Quién nos salva? El Señor. ¿Cómo? Por su sangre que Él derramó. Bueno, esto es igual, ¿ya? Aquí está hablando que el poder es del Señor. Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este poder va más allá de nosotros mismos. Muchas veces nosotros pedimos una cosa o entendemos una cosa así muy vagamente y encontramos que aunque poco sabemos, hay personas que tienen muy poca doctrina. A mí me maravilla cómo hay iglesias que se mantienen con tanta ignorancia en la palabra de Dios, le dan más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de esa iglesia hay creyentes en Dios, que tienen mucha fe y que tienen casi todas las doctrinas torcidas, pero son hombres y mujeres que se mantienen con un testimonio para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo poquito que entienden, lo entienden con amor. Y como decíamos el otro día, no saben ni hebreo, ni griego, ni exégesis, ni esto, ni aquello, sino que ellos vienen con una sencillez, con un corazón para el Señor, y ellos saben que el Señor es poderoso, no lo saben explicar, y quizás esta palabra les queda muy grande, la super eminente grandeza, su poder, no entienden mucho eso, pero no importa. ¿Qué es lo que se importa aquí? Lo importante es que el Señor es poderoso. Gloria a Dios. Y Él nos puede dar y nos da mucho más, muchísimo más, siempre, hermano. Esa debe ser nuestra experiencia. Mucho más de lo que pedimos. A veces estamos pidiendo cosas tontas. Y el Señor nos da, pero mucho más de eso que nos estamos pidiendo. ¿Ya? Y nosotros entendíamos que esto así, pero el Señor nos abrió los ojos, como dice la oración,
nos alumbró los ojos de nuestro entendimiento y pudimos comprender cuál es la súper eminente grandeza de su poder. Así que, con este poder, hermano, mediante este poder nosotros recibimos cosas de Dios y cosas tremendas, ¿ya? Otra cosa importante que tenemos que ver en cuanto a esto, bueno, en el capítulo 6 de Efesios, no me quería mucho salir de Efesios porque, pero también es muy importante, y hay una recomendación para los creyentes, y esto es una exhortación práctica para aplicar un poquito lo que ya estamos aprendiendo acerca del poder, ¿ya? Versículo 10, ¿qué dice? Es una poderosa exhortación. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso que tenemos muy clarito, muy clarito. Así que nunca un hermano que haga muchas cosas para el Señor va a decir, que yo tengo poder. Una vez por ahí alguien quiso comprar ese poder, ¿se acuerda? Un mago. Digo, yo quiero que me vendan ese poder para yo dárselo a las personas que necesitan. Bueno, ese poder no se puede comprar. Ese poder reside en el Señor Jesucristo. Por eso que nosotros estamos recomendando, digamos, en esta introducción al poder de Dios, que ese poder depende de nuestra relación con Cristo del Espíritu Santo. La Biblia nos recomienda ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos recomienda que nosotros obtengamos el fruto del Espíritu Santo. Y como bueno, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a salir de ellos y vamos a ver algunas aplicaciones de este poder y quizás donde ustedes no se imaginan, este poder se manifiesta. ¿Ya? Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, dice, pero recibiréis poder. ¿Por qué el Señor les dice a los discípulos que tienen que recibir poder? Bueno, más sencillo no puede ser porque no lo tenían. A menos ellos no tenían el poder que el Señor quería que tuvieran. Entonces, como no lo tenían, entonces ustedes van a recibir poder. ¿Ya? Recibiréis poder. ¿Y por qué razón nosotros le decimos a la gente, ven a Cristo? Y aprovechamos de decirle a cualquier persona que no conozca al Señor Jesucristo, ven a Cristo. Que recibiréis poder por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Y entonces dice, versículo, leo nuevamente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí hay por decir, otro, ya usando el lenguaje que estamos usando, muy chileno por lo demás, otro cachito de su poder. Que Él lo está focalizando para que nosotros testifiquemos de Dios. Pregunta, ¿cuánto poder se necesita para hablarles de Jesucristo? A ver que me lo diga él o la que está en la escuela y tiene compañeros. Esos compañeros, jaja, jiji, jojo, cuando usted le habla al Señor. ¿Cuánto poder se necesita para que alguien nos escuche la palabra de Dios? ¿Cuánto poder se necesita para incentivar que alguien comience a reaccionar con la palabra de Dios? ¿Cuánto poder se necesita para que una persona venga a la iglesia? A veces, durante todo el tiempo de nuestra escuela, no logramos que ninguno solo se convierta. A veces, durante todo el periodo de nuestro trabajo, no logramos que ninguno de nuestro trabajo conozca al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y a veces, en todo el peregrinar de nuestra vida, nosotros no logramos que nadie conozca al Señor. ¿Y saben cuál es la razón? No hay poder
hablamos como que si estuviera hablando cualquier niñito en la calle. Tratamos de predicar, pero no nos sirve, porque no hay poder. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, tengan mucho cuidado, porque cuando ustedes vayan a testificar de mí, ustedes necesitan mucho poder. Por esa razón el Señor Jesucristo, cuando les dio la primera comisión, ¿qué fue lo primero que les dijo? A ver, ¿quién se lo guarda? En las mentes ágiles de la Biblia. Cuando dijo ir por todo el mundo y predicar. ¿Por qué le dice por tanto ir por todo el mundo y predicar? ¿Por qué le dice así por tanto? Bueno, porque lo primero que le dice el Señor a sus discípulos, toda potestad o todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esa razón, porque hay poder en la persona de Jesucristo, por eso es que ese poder actúa poderosamente por su Espíritu Santo, porque ese poder está latente en todo creyente, en toda iglesia que tenga una comunión correcta con el Espíritu Santo, sin necesidad de estar gritando tanto como yo aquí. Ese poder suavecito, suavecito. Alguien dijo, se necesita mucho más poder para dar luz que para tocar una bocina. Yo tenía una bicicleta, me acuerdo que en la bicicleta yo tenía una bocina y tenía una luz. Cuando quería tocar la bocinita de mi bicicletita, yo tocaba un botoncito y tenía una pilita chiquitita y hacía pip, 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 pip. Como yo recién la tenía, andaba todos los días, cuando chiquito, pip, 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 metía mucha bulla que me decían, cállate ya, me decían. Sin embargo, cuando yo tenía que tener luz, tenía que poner un dínamo atrás, y ese dínamo iba dando vueltas en la rueda, y yo tenía que pedalear. Y yo me acuerdo que a veces cuando me subía a la bicicleta, y me tiraba por una cuesta de noche así, como que la luz se hacía más bonita, más grande, y me ponía entonces, yo quería más luz y le daba más pedaleo, más fuerte, y veía, y entonces creía que andaba en motoneta. Pero yo me daba cuenta que se necesitaba mucha más fuerza para dar luz que para hacer sonido. Tristemente hoy día, gran parte de la iglesia está haciendo mucho sonido, y está hablando mucho del poder y el Espíritu Santo. Y las almas no se convierten. Porque no hay poder. Bueno, aquí él dice, y recibiréis poder. El Señor dijo, toda potencia me da en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ya? Y este es un poder necesario para que nosotros los creyentes podamos predicar el Evangelio. Bueno, en lo que seguimos de este estudio vamos a ver varias áreas, quizás áreas que nunca pensaste tú, quizás que necesitabas poder para esas áreas. Y vamos a ver una forma práctica, cómo nosotros podemos ir consiguiendo ese poder. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Y vamos a seguirnos mediante la próxima vez que nos juntemos a tratar de ver cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor Padre Eterno, te damos gracias porque hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados y acercarnos a ti. Hay poder en su Espíritu Santo que está en nosotros, que es la fuente de ese gran poder. Ayúdanos, Señor, como dice esta oración, la pedimos por nosotros en esta ocasión, que tú alumbres el entendimiento para que podamos comprender cuál es la supereminente grandeza de tu poder. Ese poder que actúa en nosotros. Ese poder que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Permite que esta iglesia sea una iglesia que pueda obtener mucho poder de Cristo Jesús. Y que ese poder sea manifestado para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, al comenzar este primer día de la semana. Y que este poder
mantenga durante toda esta semana y durante todo este tiempo en nuestras vidas, en los que nos rodean, para glorificar a un Dios todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén.